Tiene la palabra la diputada Matilde Brora. Gracias, señor presidente. Bueno, me voy a referir, aclaro que yo también vine enferma, pero sí, no soy joven, eso sí. En eso no puedo competir. Bueno, gracias. Bueno, yo creo que, en primer lugar, adhiero al repudio que se ha hecho inicialmente a las amenazas sufridas por el diputado Maximiliano Puyaro, ¿no? Y también a las amenazas que sufrió el intendente Hapkin, que ya le habíamos expresado en otra oportunidad. Hoy es un día fundamental para la memoria, para la justicia y para la democracia y las instituciones de nuestro país. Hoy es un día de lucha, es un día de memoria y es un día de lucha. Mañana, ¿no? Mañana las calles se llenarán de militantes y de jóvenes y no tan jóvenes. Yo creo que para analizar y repudiar el golpe de Estado hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales. Uno, ¿qué significó el golpe de Estado? Que en parte ha sido dicho por casi todos los que hablaron antes que yo. Y otra cuestión que quiero también destacar, y creo que es fundamental, estos dos aspectos creo que son fundamentales para analizar el presente, para ver cómo transitamos el presente, qué sucede en el presente y cuáles son las perspectivas. Primero, las características del golpe de Estado y, en segundo término, las características de la historia de resistencia y lucha por los derechos humanos en nuestro país, que tiene y ha tenido una trascendencia nacional e internacional. ¿Por qué digo esto? Porque las características de la dictadura son muy importantes para analizar siempre el presente, sea cual sea el presente que estamos viviendo. Recordemos que nosotros, tanto en nuestro país como en el mundo, hay una historia de golpes de Estado y siempre, históricamente, los golpes de Estado y los gobiernos autoritarios empiezan a perfilarse durante los gobiernos democráticos en crisis. Yo siempre recuerdo una discusión, un fallo, los que son abogados o estudiantes de Derecho se deberán acordar del famoso debate entre Carl Schmitt y Kelsen sobre quién es el guardián de la Constitución. Ese debate fue a raíz de un fallo del Tribunal de Leipzig donde se discutía durante la República de Weimar la intervención federal a Prusia, porque en Prusia había conflictos entre el partido nazi y el partido comunista. Esa intervención federal fue avalada por el Tribunal de Leipzig, por lo que hoy llamaríamos en Argentina el partido judicial. Las dictaduras empiezan antes que los golpes de Estado, y eso tenemos que tenerlo presente. Hoy no hablamos de golpe militar como en otras épocas, hoy hablamos de golpe militar, civil, eclesiástico, y reducir la definición de golpe a golpe militar sería indultar a quienes fueron los ideólogos de la violencia y los sostenedores de la violencia y los impulsores de la violencia. No nos olvidemos que las dictaduras vienen por los derechos sociales. En Argentina hubo y hay un amplio desarrollo aún, nos queda un amplio desarrollo de los derechos laborales que se instalaron en nuestro país en la década del 40. Ese desarrollo de derechos laborales con un programa de estado de bienestar y con un alto grado de industrialización. Fines de los años 60 y 70 se configura en Argentina un movimiento obrero y estudiantil sumamente combativo que reclama y pretende avanzar sobre los derechos laborales y sostener los derechos laborales y la justicia social.
Esto explica la radicalización de las luchas populares, explica la masividad de la matanza que llevó a cabo la dictadura. ¿Qué quiso la dictadura? Terminar con lo que se llamaba el costo argentino, con lo que se llamaba y con los que muchos hoy sostienen que eso es un costo argentino. El costo argentino no son más que los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Por eso, cuando analizamos los informes de la CONADEP, el 60% de los desaparecidos fueron obreros o empleados o personas vinculadas a ellos, familiares, abogados, etc. Y el 21% fueron estudiantes. Como bien señalaba Carlos del Frade, la prueba piloto fue en Villa Constitución en marzo de 1975, donde no voy a describir lo que él ya describió, donde empieza una represión feroz, aún en democracia, y donde son víctimas, voy a nombrar solo a los más conocidos, que fueron Victorio Paulón, a quien despedimos hace poco, y Alberto Piccinini, a quien también despedimos hace poco. Y no quiero dejar de nombrar que también fueron víctimas a mis dos queridas colegas que viven y que son importantes abogadas, como son Mireya Rojo y Mari Daldoso. Mireya Rojo hoy vive en Italia, pero estuvieron presas y fueron represaliadas solo por ser las abogadas del sindicato. Hechos terribles ocurrieron en distintos lugares del país, como fue el apagón de Jujuy que mencionaba Carlos del Frade y que lamentablemente en estos días se muere impune el empresario Blaquier, celebrado por un sector importante del empresariado y muchos políticos destacando su trayectoria, que en realidad nos avergüenza a todos los argentinos porque formó parte de ese plan nefasto que fue la dictadura. Y esta fue la impunidad que le otorgó el partido judicial. Casos similares hubo en la empresa Ford de Pacheco, donde hubo 37 víctimas, 20 trabajadores en la Mercedes-Benz, 15 están desaparecidos. Vicentín, lo señalaba también Carlos del Frade, son estos empresarios, realmente empresarios prebendarios del Estado, porque siempre han vivido del Estado y sin embargo formaron parte de la represión y tienen una cantidad de trabajadores desaparecidos y represaliados. ¿Por qué? Porque además en esa época se había empezado a conformar una forma de organización gremial distinta, que eran los delegados de base, y fundamentalmente contra los delegados de base fue que arrasó la dictadura militar. También quiero destacar un hecho nefasto, como fue la Noche de las Corbatas en el 76, donde la represión, ¿cómo será que la dictadura venía contra el costo argentino, que en esa Noche de la Corbata lo asesinan y lo tiran en una zanja a Centeno, el abogado que era el abogado de la CGT y el autor de la Ley de Contrato de Trabajo? Lo asesinan a Centeno y después modifican la Ley de Contrato de Trabajo. Además, asesinan a un grupo importante de abogados de gremios. También es necesario destacar que es una deuda de la democracia otro aporte de la dictadura, que fue la Ley de Entidades Financieras. La Ley de Entidades Financieras fue la definición de la dictadura. Para una economía que querían destruir la industrialización y la producción y transformarla en una economía especulativa, el instrumento esencial fue la Ley de Entidades Financieras. Nosotros todavía no hemos logrado derogar la Ley de Entidades Financieras. No es casual que Martínez de Oz, que era el gerente de Asindar, se reúne con Videla para proponerle el golpe, apoyarlo en el golpe. Videla da el golpe y Martínez de Oz termina
como ministro de Economía, y Jorge Sorrequieta, que era de la Sociedad Rural, como ministro de Agricultura y Ganadería. Fíjense si no era un proyecto económico lo de la masacre que sufrimos en nuestro país. Derogan leyes, derogan todas las leyes democráticas. A la ley 2744 de contrato de trabajo le derogan 27 artículos. Se suspende el derecho de huelga, se prohíbe la actividad gremial, se eliminó el fuero laboral, se dicta la ley antisubversiva, se dicta la ley de residencia y expulsión de extranjeros, se deroga la ley de asociaciones profesionales, entre tantas cosas. Yo crecí escuchando a mis padres hablar del bombardeo en Plaza de Mayo cuando era niña. Me parecía un hecho lejano y que ocurría en la nebulosa de un relato familiar. ¿Por qué? Porque en los libros de historia no estaban, porque en las lecciones de mis profesoras y profesores de la escuela tampoco estaba. Recién las escuché en voz de algunos profesores cuando ingresé en la universidad en la década del 70. Viví otras dictaduras, pero siempre rondaron, tuvimos la dictadura del 62, la del 66, pero a mí siempre me rondaron en la cabeza esa imagen de los aviones asesinos con la imagen del Cristo vence. El 24 de marzo del 76 irrumpieron en nuestras vidas con asesinatos, masacres, cesantearon, proscribieron, cerraron universidades, la Facultad de Derecho de Rosario estuvo cerrada un año, cambiaron los profesores, se exilió el querido profesor Juan Carlos Gardela, el exilio de Gardela, le decíamos nosotros cuando ya volvió y se reubicó en la universidad. Todos esos, los pasillos de la universidad pasaron a ser oscuros, silenciosos, con paredes pintadas. Por eso a mí no me gustan. Las facultades prolijas y pintadas no me gustan. Yo veo la Facultad de Humanidades hoy, que está toda pintada, está hermoso. Yo lo felicito al rector, pero a mí me gustaba la facultad más sucia, más bulliciosa. Y estos atacaron todos los bullicios. Fueron 30.000 desaparecidos. Por eso, en esta Cámara yo he presentado un proyecto de ley pidiendo la conformación de la comisión bicameral y he insistido en que se trate, en que se le dé preferencia y aún no se lo ha tratado. Esta es una deuda que tenemos en esta legislatura, en esta Cámara de Diputados, con el 24 de marzo. Y no es mía la ley la presenté yo cuando apenas asumí, pero era una ley que venían presentando otros diputados, lo veo a Carlos del Frade, lo recuerdo a Tesa. Es una ley que tiene una trayectoria que merece ser aprobada porque justamente ante la impunidad de Balaquier me volvió el ímpetu de que esta ley tiene que ser aprobada de una vez por todas. Si no, no estamos homenajeando el 24 de marzo si por un lado hacemos discurso y por otro lado no tratamos la ley. ¿Por qué la masividad del exterminio? Por eso, por lo que venimos diciendo, porque era un proyecto económico que necesitaba terminar no solamente con el modelo de justicia social, sino con la combatividad de los trabajadores y los jóvenes. Pero también vale la pena destacar la epopeya que fue la lucha por los derechos humanos en Argentina. Y esto yo lo suelo hacer en reiteradas oportunidades, porque creo que hay que tomar dimensión de lo que esto es. Como todos han destacado, por supuesto que es bueno que los jóvenes estén hablando de esto, pero los jóvenes hoy están hablando de esto porque hubo varias generaciones que tomaron la posta y que la siguen tomando, y afortunadamente hay más jóvenes de los que hay acá aún que la siguen tomando. Y esto realmente fue un ejemplo impresionante de lucha por los derechos humanos. Yo siempre
recuerdo con mucha emoción. ¿Por qué digo esto? Porque las madres y las abuelas empezaron solas. Eran un grupo de mujeres, no les voy a contar la historia, pero que daban vueltas solas en la Plaza de Mayo. En nuestro país, por supuesto que tuvieron un rumbo, porque en nuestro país había antecedentes de organismos de derechos humanos y había antecedentes de resistencia a los derechos humanos. Podemos mencionar el Socorro Rojo en la década del 20 o la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que en el 37 se fundó, presidida por Lisandro de la Torre. Pero las madres empezaron solas. Y siempre recuerdo aquel hermoso, esto le va a gustar a Olivera, aquel hermoso festival de Amnesty en la cancha de River en 1988, cuando Sting hace subir a las madres y le cantan "Ellas bailan solas". No puedo olvidar la imagen y lo que significó simbólicamente ese baile de las madres y abuelas de Plaza de Mayo en el escenario de Amnesty Internacional. Pero esa imagen fue la historia de las madres, porque estaban solas y desde la soledad, desde la desesperación del reclamo puntual, porque era un reclamo individual por su hijo, por su nieto, por su familiar desaparecido, pero que supieron transformarlo en héroe colectivo. Como diría Osterheld, el único héroe es el héroe colectivo y el movimiento de derechos humanos es un héroe colectivo. Quiero también recordar a los colegas, a los abogados de mi generación y de generaciones anteriores que participaron en esa lucha poniendo en riesgo su vida y de quienes hay presos y desaparecidos. Quiero recordar, por supuesto, lo que significó en el 83 la asunción de Alfonsín y lo que significó la política de derechos humanos, la asunción de Alfonsín porque significaba el regreso a la democracia, lo que significó la política de derechos humanos de los primeros años del alfonsinismo, lo que significó el juicio a la Junta, del cual ya se ha destacado y afortunadamente hoy se lo recuerda en una película para que los jóvenes lo vuelvan lo conozcan. Es importante también conocer la lucha que se produce después de las leyes de impunidad, después de la ley de punto final, de la ley de obediencia debida y los indultos del menemismo. Estas leyes pensaron clausurar la lucha por los derechos humanos, pero solo lograron potenciarla. La Corte Interamericana de Derechos Humanos abrió la posibilidad de la reparación, de la búsqueda de la verdad y la reparación, y la Corte Suprema Argentina abrió la posibilidad de impulsar los juicios de la verdad. Con los juicios de la verdad se reabren los juicios en Argentina que habían sido trasladados al exterior. Y después tenemos, a partir del 2003, el impulso que le da Néstor Kirchner y Cristina Kirchner a una política de derechos humanos que se expresó no solo por aquel simbólico bajada de cuadros del colegio militar, sino que fundamentalmente por la ocupación de la ESMA, que pasó a ser un sitio de la memoria. Ese fue un hecho importantísimo porque ocupó el lugar propio de la represión y de ahí en más se desarrolla una política de derechos humanos que hizo posible lo que todos conocemos, los juicios de lesa humanidad y las condenas que se han logrado a los represores. Por eso hoy celebro que esto sea un acto importante, que se haga institucionalmente, porque debemos repudiar todas las formas de violencia política, incluso las que regresan en democracia. Es repudiable el negacionismo, es repudiable el 2x1 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tuvo que ser derogado por el Congreso. Es terriblemente repudiable el atentado a Cristina, la vicepresidenta de la Nación.
Es repudiable la persecución política y la proscripción política. Es repudiable que haya presos políticos como Milagro Sala y otras compañeras. Por eso creo que también es repudiable este tipo de violencia política que significa los atentados que hoy estamos repudiando o el utilizar métodos mafiosos para el ejercicio de la política. Creo que no podemos ser neutrales ante semejantes hechos, creo que no podemos ser tibios ante semejantes hechos y creo que con esta historia, tanto de represión como lucha que nos da esperanza, nos impide ser neutrales o tibios cuando tomamos medidas y que debemos expresarnos con hechos concretos. Quiero terminar con dos frases, una de Paco Ibáñez en una poesía cuando dijo: «Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse». Y otra frase que dijo un político muy famoso, italiano él: «Odio al indiferente. Vivir es ser partisano». Antonio Gramsci. Nada más.